es la séptima charla que damos desde la academia, la segunda de este año, y bueno, pues para mí es un honor estar aquí y presentar a nuestro conferenciante, que va a ser presentado por Charo Rodicio. Quisiera en primer lugar también agradecer al Ayuntamiento todas las facilidades que nos ha dado para organizar este evento, y también agradecer a nuestros patrocinadores toda la ayuda que nos dan para que sean posibles todas estas actividades que estamos haciendo desde la academia. Nuestros patrocinadores son el Principado de Asturias, Química del Nalón, SATEC y René Pico. Y yo ya sin más dilación voy a pasar el testigo a Charo Rodicio, que me va a presentar al conferenciante de hoy. Bien, como preámbulo, pues incluyendo lo que dijo Javier, una de las actividades más importantes de la AACI, esto es, de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, pues es la difusión de la ciencia y de la ingeniería, ¿vale? Pretendemos pues sacar estas disciplinas de la universidad y de los centros de investigación y acercarlos a la sociedad, ¿vale? Y aquí se tratan las charlas que estamos dando. Empezamos el año pasado, continuamos y este año pues las dos primeras charlas tuvieron lugar, la primera en Villaviciosa, la segunda en Mieres, la de hoy pues será Mieres, lógicamente, y la última será en Pola de Siero, ¿vale? Fijaros que pretendemos pues tener charlas en el máximo número posible de sitios de Asturias. Pretendemos que la ciencia pues llegue a todo el Principado de Asturias, y a los que estáis aquí pues os animo que si podéis, si os interesa, asistáis a la última charla de este año, que a la última que nos queda, que tendrá lugar en Pola de Siero y que será sobre la ciencia, ¿vale? Deciros que estas charlas de la academia, dispersas por el Principado de Asturias, son una excusa muy válida pues para conocer mejor el paraíso natural, ¿vale? O sea que os animo a todos, no solamente este año, la charla que nos queda, sino pues para los años próximos, que asistáis pues cuando os interese el tema y cuando podáis, ¿vale? Entonces, ya centrándonos en la charla de hoy, pues el título es el microbioma humano, un microorganismo en nuestro interior, y será impartida por Abelardo Marrones, ¿vale? Y decir que Abelardo es doctor en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela. Una vez que consiguió el título de doctor, pues hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Groningen, en Holanda, y a continuación pues regresó a España incorporándose al CSIC. Seguro que todos lo sabéis, pero por si acaso, el CSIC es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, uno de los centros de investigación de más prestigio, no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿vale? Actualmente es profesor de investigación en el IPLA, el Instituto de Productos Lácteos, que pertenece al CSIC, y Abelardo pues centra su investigación principalmente, aunque no exclusivamente, aborda también muchos otros temas en el estudio de la microbiota humana, ¿vale? Estando particularmente interesado en la influencia de nuestra microbiota sobre la salud y la enfermedad. En relación pues, a la categoría científica, a la calidad científica de Abelardo, pues solamente voy a decir que tiene más de 220 publicaciones en revistas de reconocido prestigio a nivel internacional y que ha dirigido más de 10 tesis doctorales, ¿vale? Tiene muchísimos otros méritos, pero como el objetivo de esta charla es escucharlo a él y no a mí, pues simplemente termino diciendo que esta charla no puede ser más oportuna teniendo en cuenta de que muy recientemente le ha sido concedido el premio Princesa de Asturias a Jeffrey Gordon, que es quizá la máxima autoridad en el campo de la microbiota humana. Como soy consciente de que Abelardo es un gran admirador del Jeffrey Gordon, seguro que oiremos hablar nuevamente de él, ¿vale?
Gracias por su atención y gracias por asistir. Pues, muchísimas gracias, Charo. Pues eso, Charo, muchas gracias por esa presentación, que creo que no me merezco, pero gracias de todas formas. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Avilés por facilitarnos la organización de esta charla, y muchas gracias a los compañeros de la ACI, que muchos de ellos están por aquí, que ponen muchísimo interés en la organización de todo esto, y a todos vosotros por haber encontrado un hueco en un día soleado, que seguro que a lo mejor en algún momento de la tarde no apetecía demasiado meterse en una sala a escuchar una conferencia, ¿no? Charo ya me presentó, yo soy farmacéutico, pero llevo toda mi carrera estudiando los microbios en el CSIC. Hemos trabajado bastante desde el año 2000 aproximadamente en temas de microbiota humana y microbioma de alimentos. Y el objetivo que tengo hoy es simplemente aclarar algunos conceptos y que todos tengamos un poco más claro qué es esto de la microbiota, que es algo que últimamente está muy de moda. Es raro el día que no ponemos la radio o la televisión y vemos algún anuncio de algo que es muy bueno para la microbiota de la piel o es muy bueno para nuestra microbiota intestinal, ¿no? Pero aquí, como en todos los campos, también se vende mucho humo y yo espero que después de la charla todos tengamos un poco más claro de lo que estamos hablando. He estructurado mi presentación en tres partes. Primero hablaré de unas generalidades de la microbiota, definiciones, métodos de estudio y funciones, sobre todo. Después hay un bloque de diapositivas en el que me centraré en explicar cómo se produce el establecimiento de la microbiota intestinal y los factores que influyen en su composición, y al final hablaremos de la relación que existe entre la microbiota intestinal y nuestra salud y la enfermedad. Y voy a empezar, valga la redundancia, por el principio de todo, ¿vale? Voy muy atrás, cuando se formó la Tierra hace más de 4.000 millones de años. Después de formarse la Tierra, pues tuvimos que dejar de pasar unos cientos de millones de años para que se enfriase un poco la corteza terrestre y se diesen unas condiciones que pudiesen albergar unas condiciones de vida. No se sabe muy bien, todavía hay muchas hipótesis de cómo se inició la vida, pero bueno, está claro que probablemente lo que haya pasado es que hubo un conjunto de macromoléculas biológicas que en algún momento se asociaron, empezaron a producir reacciones bioquímicas, y estas asociaciones dieron lugar a los primeros seres vivos. Uno de estos seres vivos primigenios es el que llamamos Luca, que no es un nombre de un señor italiano, son las siglas en inglés de Last Universal Common Ancestor, que es el último ancestro común universal, que es el microorganismo que dio origen a todas las formas de vida que conocemos ahora mismo. Luca evolucionó primero en microorganismos que no tienen núcleo, los procariotas y las arqueas, y posteriormente en otro tipo de microorganismos que son los eucariotas, que tienen unas células muy parecidas a las que tenemos nosotros. Aproximadamente sobre los 3.000 millones de años o así, ya tenemos constancia de que existen comunidades microbianas complejas con cierto grado de especialización. Es decir, que no todos los miembros de esa comunidad tienen las mismas funciones, sino que hay microbios especializados en desarrollar unas funciones y otros en otras. Mucho después pues, aparecen los animales, y en ese momento pues, se establecen asociaciones muy estrechas entre comunidades microorganismos y estos animales. Son asociaciones normalmente de tipo mutualista. Esto quiere decir que todos los miembros de la interacción se benefician, tanto el hospedador, que en este caso son los animales, como el huésped, que serían los microorganismos. Y estos evolucionan juntos, los animales conjuntamente con sus microorganismos que tienen dentro de ellos, en un proceso que se llama coevolución.
Coevolución quiere decir que van en paralelo las evoluciones tanto del animal como de los microbios que están dentro, ¿no? y se adaptan unos a las funciones de los otros. Esto se acentúa muchísimo más con la aparición de los primates y al final lo que conseguimos, después de la coevolución de los primates conjuntamente con su microbiota, conseguimos un grupo de microorganismos que enfoca su actividad de forma muy concreta a complementar las actividades que nos faltan a nosotros en el genoma. Es decir, nosotros en nuestro genoma, en nuestros genes, no podemos hacer todo lo que hacemos una gran parte, pero hay otra parte que la hacen los microorganismos que tenemos dentro de nosotros. Entonces hay un acoplamiento de los microbios con el animal para al final producir, pues eso, lo que hoy conocemos como un holobionte, que es un superorganismo, que es el animal conjuntamente con sus microbios, ¿no? En un proceso que desde el punto de vista evolutivo se denomina coespeciación. Es la evolución de dos especies en paralelo con asociaciones muy estrechas. No solamente esto, sino que también quería destacar que además de esta coevolución, la microbiota es un factor que se transmite de madres a hijos. Los neonatos, por ejemplo, cuando nacen y pasan a través del canal del parto, lo primero que ven son los microorganismos de su madre, los lactobacilos y todos los microorganismos que se encuentran, pues eso, cuando pasan a través de la vagina materna, ¿no? Heredan esos microorganismos ya los había heredado su madre y su madre de su abuela, o sea que es una herencia que pasa siempre por la línea materna, es un factor, como digo, un factor heredable. Voy a hablar muy poco de historia, sobre todo de historia de los probióticos. Los probióticos sabéis que son los microorganismos beneficiosos que podemos encontrar en el intestino. Bueno, mucho antes de que existiesen los microscopios y pudiésemos ver los microorganismos, ya había pues, escritos, por ejemplo, hay una versión persa del Antiguo Testamento en donde se atribuía la longevidad de Abraham al consumo de leches fermentadas por microorganismos. En el año 76 a.C., el historiador romano Plinio pues, sugiere la administración también de leches fermentadas para tratar enfermedades gastrointestinales. Mucho después, ya en el siglo XVIII, pues hay una serie de investigadores, en ese momento ya existían los microscopios, sabíamos de la existencia de los microorganismos, pero los microorganismos siempre los considerábamos algo malo, ¿no? Algo que mejor no estar cerca de esos microorganismos. Pero surgen algunos investigadores que en realidad dicen lo contrario, que los microorganismos son fundamentales para la vida, concretamente para la vida de los animales superiores, y que además hay muchísimos más microorganismos buenos que microorganismos malos. Por aquella época también se empiezan a aislar las primeras bacterias. Este señor, que seguro que os suena el apellido, Escherichia, aísla por primera vez una bacteria que denominó Bacterium coli comune, que es lo que hoy conocemos como Escherichia coli, y por aquella época pues aíslan también los primeros microorganismos probióticos. El primer lactobacilo lo aísla Ernst Moreau en Alemania, aislado de unas heces de niños, y la primera bifidobacteria, más o menos aislada por la misma fecha, la aisló un pediatra francés que se llamaba Henri Tissier. Es un microorganismo que sabéis que tiene forma de Y y que es particularmente abundante también en heces de niños lactantes. Un poco después, este señor que vemos aquí, que se llama Ilya Mechnikov, que fue un premio Nobel de Medicina por sus estudios en fagocitosis, pues escribe este libro que se titulaba The Prolongation of Life Optimistic Studies, o sea, estudios optimistas de la prolongación de la vida, ¿no? En este libro recoge unas observaciones que había hecho por la zona de los Balcanes, en donde había observado que los habitantes que vivían allí pues, tenían una elevada longevidad. Y él atribuyó de alguna manera esa longevidad al consumo de productos fermentados por esta bacteria que denominó Bulgarian bacillus, que es la que hoy conocemos como Lactobacillus bulgaricus, que es el microorganismo causante de la fermentación del yogur. Después empiezan a aparecer los primeros alimentos que contienen probióticos, concretamente los primeros se cree que aparecen en Japón. Hacia los años 50 del siglo pasado pues ya tenemos las primeras publicaciones donde se utilizan preparaciones de probióticos conjuntamente con tratamientos antibióticos, por ejemplo, que es algo que hacemos todavía hoy en día,
Y ya a principios de este siglo, pues con el descubrimiento del microbioma humano, perdón, porque algunas de las diapositivas las tengo en inglés, pero ya veréis que todo se entiende perfectamente, a principios de este siglo se descubre el microbioma humano. De hecho, la revista Science, por ejemplo, que es una de las más prestigiosas, lo destacó como uno de los descubrimientos más importantes de la primera década del siglo XXI, y el descubrimiento del microbioma pues, ha cambiado completamente el escenario de la investigación en microbiota y probióticos, pero eso lo vamos a ver después. Primero, yo creo que conviene aclarar una serie de definiciones, que muchas veces ni los propios científicos que trabajamos en esto las tenemos claras, pero últimamente hay una serie de grupos de trabajo que dedican bastante tiempo a elaborar definiciones consenso. Y aquí os pongo algunas de ellas: probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos. Todo bióticos, como veis. Los probióticos probablemente sean los más conocidos. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud. Aquí hay dos palabras clave: vivos, eso quiere decir que en el momento de la administración tienen que estar vivos, y también destaco la administración. Administración no significa que tienen que ser ingeridos oralmente o a través de una comida, ¿no? También un probiótico se puede aplicar por vía tópica, por ejemplo. ¿Qué son los prebióticos? Pues son los sustratos de estos probióticos. Son sustratos que se utilizan de forma selectiva por los microorganismos del hospedador para conferir un beneficio para la salud. Muchas fibras vegetales, por ejemplo. ¿Qué son los simbióticos? Son una mezcla de probióticos y prebióticos. Cuando tenemos un microorganismo vivo y el sustrato que más le gusta, y eso lo incluimos en una capsulita, pues eso sería un simbiótico. Y este es un término nuevo, los posbióticos. Veis aquí, son preparaciones inanimadas de microorganismos o sus componentes que también confieren un beneficio para la salud. Lo del término inanimadas a mí no me gusta demasiado, yo más bien diría inactivadas a lo mejor, ¿no? Pero bueno, son microorganismos que podemos inactivar con calor, por ejemplo, con lo cual no serían metabólicamente activos, pero conservan muchas de sus actividades funcionales, pues porque sus macroestructuras de proteínas, polisacáridos y demás todavía pueden ejercer un efecto beneficioso en el hospedador. Más definiciones: microbiota, microbioma, metagenoma. La microbiota es el conjunto de microorganismos que puebla un hábitat cualquiera, con grupos de especies estables y otros variables. Si hablamos de la microbiota humana, evidentemente serían los microorganismos que viven en nuestro interior. Son únicamente, como pongo aquí, los microbios, que forman parte de la comunidad. El microbioma es algo diferente. El microbioma se refiere a todo el hábitat. Incluye los microorganismos, pero también sus genomas, sus metabolitos, sus proteínas, las sustancias que secretan fuera de la célula y las condiciones ambientales circundantes. O sea, son los microorganismos y su escenario de actividad, digámoslo así. Y el metagenoma es el conjunto de genomas y genes de los miembros de la microbiota. En este caso, solo hablaríamos de información genética, la información genética de los microorganismos. Y aquí, en la parte de abajo de la diapositiva, os represento una comparación bastante curiosa. Evidentemente, nosotros, si nos comparamos con los microbios, pues tenemos muchísimo mayor tamaño, pero si comparamos el número de genes que nosotros aportamos a nuestro organismo con el número de genes que nos aportan los microbios, pues estos últimos nos ganan por goleada. Nosotros tenemos entre 20 y 25.000 genes y el número de genes que nos aporta nuestro microbioma pues puede estar en torno a 2-3 millones de genes. Esto os podéis imaginar que nos da unas capacidades, por ejemplo, una versatilidad metabólica tremenda. Nosotros, o bien con un tratamiento farmacológico, o bien con un cambio drástico de nuestra dieta, podemos cambiar la mayoría de los genes que tenemos en nuestro interior, porque tenemos la capacidad de cambiar todos esos microorganismos en un día, 2 días, que pongamos una dieta completamente diferente a la que estamos habituados, pues se produce un cambio drástico de nuestra microbiota. Esta diapositiva la quería poner, aunque no vamos a hablar de la microbiota de los ambientes, pero sí la quería poner porque en realidad microbiotas hay en cualquier sistema biológico. Tenemos microbiota en el agua, en los suelos, en las plantas, en los animales,
en los residuos que generamos en una ciudad, prácticamente en todos sitios donde haya materia orgánica. Y además, hoy se habla muchísimo de la circularidad de esos microbiomas. Y me explico. La circularidad quiere decir que todos ellos están interconectados de alguna manera. Y esto lo voy a reflejar con un ejemplo de una granja, por ejemplo, una granja que sea autosuficiente, ¿no? O sea, que tenga todo, que tenga los pastos del ganado, que tenga el ganado, que produzcan su leche, que produzcan su queso y que el queso lo consuman los propios granjeros de la granja. Pues si empezamos, por ejemplo, por el suelo, las características del pasto que se come el ganado van a ser muy dependientes del microbioma del suelo, de las asociaciones que puedan establecer los microbios del suelo con las raíces de la planta, por ejemplo. Eso va a condicionar la composición en fitoquímicos de esas plantas, que después, por ejemplo, se va a comer una vaca, eso va a pasar al rumen, va a haber una fermentación ruminal, y esa fermentación ruminal va a tener un impacto directo en la calidad y en la composición de la leche. Dependiendo de los fitoquímicos que se coma la vaca, la leche va a ser diferente. El queso va a ser diferente y lo que se consuman los humanos también va a ser diferente. Esto os lo digo así para que os hagáis una idea de que en cualquiera de estos puntos donde actuemos, por ejemplo, hoy están muy de moda los probióticos para cultivos de plantas, ¿no? Pues si actuamos en uno de esos puntos, probablemente eso tenga un impacto directo ya incluso en los alimentos de origen animal que podamos consumir los humanos. Tenemos en realidad muchas microbiotas, aunque hoy vamos a hablar casi exclusivamente de la microbiota intestinal, pero tenemos una microbiota en la nariz, en la boca, en los pulmones también, estómago, en la piel, que últimamente está muy de moda, en los órganos sexuales, que parece que últimamente hay bastante investigación en esto también y tiene cierta influencia en la fertilidad. Pero además de estas microbiotas, que son las más clásicas, digámoslo así, pues de vez en cuando también se descubren nuevas microbiotas en ambientes donde anteriormente ni podíamos pensar que hubiese una, ¿no? Una de ellas es la microbiota biliar, que estudiamos bastante en nuestro laboratorio, por ejemplo, en la vesícula biliar hay una microbiota característica, otra de ellas es, por ejemplo, en la vesícula biliar tenemos más de 2 especies bacterianas diferentes, eso está descrito, ¿no? La microbiota mamaria de la leche materna, pues también. Hay más de 700 especies de bacterias descritas que se pueden encontrar en la leche materna. ¿Cómo estudiamos un poco sobre métodos de estudio de esta microbiota, ¿no? ¿Cómo estudiamos esa microbiota? Pues hay 2 grandes grupos de metodologías. El primer grupo es la metodología más clásica, que es la dependiente del cultivo de esos microorganismos. Es la microbiología clásica, digámoslo así. Bueno, pues lo que se hacía normalmente era coger una muestra biológica, la homogeneizamos y a través del cultivo, bien sea en placas de Petri o en caldos, pues somos capaces de aislar esos microorganismos y caracterizarlos fenotípicamente, caracterizar sus actividades funcionales. Pero desde hace unos años también tenemos lo que llamamos métodos independientes de cultivo. Estos métodos nos permiten estudiar las comunidades de microbios sin necesidad de cultivarlos en el laboratorio. Es decir, podemos ponerles nombres y apellidos a los miembros de una microbiota sin necesidad de haberlos crecido, ni de haberlos manipulado. Y lo hacemos analizando su ADN. Lo que hacemos es coger la muestra, rompemos las células microbianas, extraemos el ADN, lo secuenciamos y así lo identificamos con bases de datos públicas que nos dicen exactamente qué tipo de microorganismos tenemos ahí. Esto ha sido muy, muy útil en el campo de la microbiota intestinal, porque la gran mayoría de microorganismos que tenemos en el intestino son muy difíciles de cultivar. Tienen unas condiciones ambientales muy estrictas de anaerobiosis. Un microorganismo anaerobio es aquel que no puede crecer en presencia de oxígeno y pues en el momento en que tú coges la muestra y la separas del cuerpo, los microorganismos, la gran mayoría se mueren. Pero incluso sin poder cultivarlos podemos saber qué tipo de microorganismos tenemos ahí. Y estas técnicas independientes de cultivo, sobre todo en los últimos años, se han apoyado muchísimo en las tecnologías que llamamos ómicas. Las tecnologías ómicas son tecnologías con un alto poder de procesamiento de macromoléculas biológicas en las que podemos analizar un conjunto o la totalidad de macromoléculas que hay en un sistema vivo, bien sea en un tejido, bien sea en una comunidad microbiana, por ejemplo. Y las que más se utilizan en el campo de la microbiota son estas 5 que os pongo aquí. La metataxonómica, que
que se centra en el análisis de un gen muy específico de bacterias, que es este gen que os pongo aquí, el 16S, y que nos da información sobre qué tipos de microorganismos están presentes en la comunidad. La metagenómica, en este caso analizamos todo el ADN de la muestra, tanto humano como microbiano, pero evidentemente nos quedamos con el microbiano, y esta técnica nos da información sobre las capacidades funcionales de esos microorganismos, lo que pueden hacer. La metatranscriptómica, que analiza el ARN mensajero, que es la molécula que lleva la información desde el ADN hasta las proteínas, pues nos dice qué están haciendo los microorganismos en el momento en que tomamos la muestra. La metaproteómica y la metabolómica nos dice cómo lo hacen, o bien a través de proteínas, o bien a través de metabolitos. Pero además de estas técnicas, sin lugar a duda, la técnica que más ha influido en el avance del conocimiento en los estudios de microbiota es esta que os pongo aquí, la secuenciación de última generación. Estas máquinas, que son secuenciadores de última generación, las utilizamos desde hace unos 15 años aproximadamente, y nos dan una información genética abundantísima, una información genética abundantísima del ecosistema que estamos estudiando, ¿no? Obtenemos ingentes cantidades de datos genómicos que tenemos que ser capaces de ordenar de alguna manera para dar un sentido biológico a todo eso, y para eso utilizamos métodos bioinformáticos, que cogen esas secuencias ATCG y de alguna manera las ordenan en genes, operones, clústeres, etcétera, 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 y dan un significado funcional a todo eso. Además de eso, sin duda, el uso de estas técnicas ha impulsado muchísimo la investigación en microbiota. Otro factor que no podemos obviar es la bajada en los costes de secuenciación de esas técnicas, precisamente, ¿no? Y esto se ve muy bien en estas gráficas. Estas gráficas son del Instituto del NIH, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y aquí lo que veis es la bajada de los costes de secuenciación desde el año 2001 hasta el año 2020, durante 20 años. A principios de siglo, secuenciar un genoma de una persona costaba 100 millones de euros. 100 millones de euros, el trabajo de muchos laboratorios, de muchos investigadores y muchos años de trabajo, con lo cual os podéis imaginar que había muy pocos laboratorios en el mundo que podían hacer este tipo de cosas. 20 años después podemos secuenciar el genoma de una persona por 1.000 euros y en un par de días, por ejemplo. Esto si hablamos de genómica humana, ¿no? Si nos vamos a las bacterias, pues el impacto ha sido exactamente igual. Yo recuerdo, estaba trabajando en estos años en Holanda, en un laboratorio donde se estaba secuenciando el genoma de una bacteria que se llama Lactococcus lactis. Lactococcus lactis es una de las clásicas bacterias lácticas que intervienen en la fermentación de los quesos. Pues era un proyecto de varios millones de euros en el que intervenían varios laboratorios en Holanda y tardaron, no me acuerdo, 3, 4, 5 años en secuenciar el genoma de aquella bacteria. Hoy lo hacemos por 100 euros y probablemente empezamos por la mañana y a última hora de la tarde ya tenemos los resultados. Entonces, os podéis imaginar el impacto que ha tenido todo esto al popularizar todo este tipo de técnicas, ¿no? Antes estaban muy acotadas a laboratorios muy potentes y hoy en día prácticamente todo el mundo que trabaja en microbiología puede hacer este tipo de cosas. Con lo cual ahora mismo los límites realmente no son económicos, sino son más bien de la formación de los propios investigadores, ¿no? Estas técnicas van tan rápido que estar a la última en los métodos bioinformáticos pues cuesta muchísimo trabajo. Bueno, con estas técnicas hoy sabemos, por ejemplo, pues, que tenemos el tracto gastrointestinal completamente colonizado, desde la boca hasta el colon. En las partes superiores, pues es verdad que tenemos muchísimos menos microbios porque las condiciones son más hostiles. En el estómago, por ejemplo, sabéis que hay un pH muy bajo, mucho ácido, eso no favorece precisamente el crecimiento de los microorganismos. Pero en el colon es uno de los ecosistemas que se conoce más densamente poblado por microorganismos. Para que os hagáis una idea, tenemos entre 10 a la 11 y 10 a la 12 microorganismos por gramo de contenido fecal. Los más abundantes son estos que os pongo aquí, y esta sería una representación de una microbiota de un señor sano. Normalmente lo que tenemos son dos grupos mayoritarios, los bacteroidetes y los firmicutes, y después un ramillete de grupos bastante minoritarios que también están presentes en todos los individuos.
Esto nos permite saber pues, cuáles son los géneros más abundantes en la microbiota humana. Estos son dos estudios diferentes en dos revistas muy buenas, pero que llegan exactamente a la misma conclusión. La conclusión es que los más abundantes son los bacteroides y Fecalibacterium. Y aquí se ve exactamente lo mismo, ¿vale? Normalmente un individuo sano tiene entre 100 y 200 especies de bacterias diferentes en su intestino que aportan aproximadamente 500.000 de genes microbianos por individuo. Algunos números curiosos, pues algunos los recojo aquí. El 95% de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo las encontramos en el intestino y pueden llegar a pesar entre 1 y 2 kilogramos de nuestro peso corporal. Tenemos exactamente, o muy parecido, el mismo número de células humanas que de células bacterianas dentro de nuestro cuerpo. Esto es una persona sana, ¿vale? Que se distribuyen, pues como os digo, en el intestino, que si fuésemos capaces de extender toda su superficie, pues ocuparía lo mismo que 2 campos de tenis. Y si fuésemos capaces también de poner todas estas bacterias en fila, daríamos 2 vueltas y media a la Tierra. Eso para que os hagáis una idea de lo que tenemos dentro. Funciones de la microbiota. Cambio ahora un poco de tercio, ¿vale? Solo hablar de las funciones de la microbiota ya nos daría para varias charlas, pero he intentado agrupar todas ellas en estos 4 grupos que veis aquí. Nutrición y metabolismo, en el desarrollo de nuestros órganos, tienen también una función protectora y en la maduración de nuestro sistema inmune. Respecto a su función en nuestra nutrición y metabolismo, pues por ejemplo la microbiota nos ayuda a aprovechar los alimentos que nosotros no podemos digerir, la fibra de muchos vegetales, por ejemplo, nosotros no tenemos capacidades glicolíticas suficientes para poder degradarla, entonces lo que pasa es que pasa casi intacta a través de nuestro intestino delgado y cuando llega al colon es fermentada por las bacterias de nuestro colon. Nos aportan también algunos nutrientes esenciales, los lactobacilos, las bifidobacterias, son capaces de producir vitaminas del complejo B o vitamina K, algunas de estas vitaminas también las estamos estudiando en nuestro laboratorio, y ahora no sé qué hice, y nos ayudan también a metabolizar los bioactivos de la dieta. Aquí os pongo un ejemplo muy clásico que es el de las isoflavonas de la soja. Las isoflavonas de la soja, cuando están en la planta, tienen una actividad biológica muy, muy reducida o casi nula, porque están conjugadas, formando agliconas. Cuando estas llegan a la microbiota, se rompen esas agliconas y se libera la molécula activa. Con lo cual, si en realidad no tuviésemos esa microbiota, no nos serviría de nada tomar soja ni las isoflavonas de la soja, ¿no? En el desarrollo de nuestros órganos, pues aquí os pongo un ejemplo también en el que se ve muy bien cómo puede ser de importante esta microbiota en el desarrollo del intestino, por ejemplo. Esto se hizo con ratones. Este intestino que os pongo aquí viene de un ratón que ha crecido en ausencia de gérmenes, se llaman ratones libres de gérmenes, y nunca han estado en contacto con microbios. ¿Veis que tienen un intestino completamente aberrante? Si son ratones monocolonizados, con una sola bacteria, el intestino sigue siendo bastante rarito, ¿vale? Pero si tenemos un ratón que crece con una microbiota normal, pues veis que su intestino es perfectamente normal. Con lo cual, imprescindible la presencia de esa microbiota para un buen desarrollo del intestino. Aquí os pongo el intestino, pero también es fundamental para un buen desarrollo de nuestro sistema nervioso. Nos aportan también nutrientes, concretamente os pongo aquí algunos de los más estudiados, que son los ácidos grasos de cadena corta, acético, butírico, propiónico, etc. El butírico, por ejemplo, es uno de los metabolitos que utilizan nuestros colonocitos. Los colonocitos son las células que recubren el epitelio del colon, como uno de sus principales nutrientes. Respecto a la función protectora, pues ejercen una exclusión competitiva. Esto quiere decir que los lugares que ellos ocupan en el intestino no son ocupados por otros microorganismos que nos pueden causar algún daño y producen también compuestos de naturaleza inhibidora, inhiben el crecimiento de otros microorganismos, entre ellos las bacteriocinas o los ácidos que producen, pues las bacterias lácticas, por ejemplo, producen mucho ácido láctico, las bifidobacterias producen mucho ácido acético, pero también se ha demostrado
que este ácido acético que producen las bifidobacterias pues mantiene a raya a algunos patógenos. Y tienen una función importantísima en la maduración de nuestro sistema inmune, tanto en la adquisición de la tolerancia oral como en la secreción de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que encontramos en todas las mucosas de nuestro cuerpo, defensinas, que también son moléculas inhibidoras de microorganismos, y en la diferenciación de las células de nuestro sistema inmune, sobre todo en los linfocitos B. Cambiamos ahora y hablamos de los factores que influyen en la composición de la microbiota. Esto lo he intentado organizar con ejemplos característicos de cada cosa, ¿vale? Porque evidentemente no podemos hablar de todo, tanto ahora solamente os voy a poner algunos ejemplos representativos de estos factores y después, cuando hablemos de la relación de la microbiota con la enfermedad, pues también veremos algunos ejemplos muy representativos de qué relación existe entre la microbiota y algunas enfermedades. Ejemplos que en su día han sido normalmente artículos científicos muy importantes, hitos que realmente han marcado nuevas pautas en el campo de estudio de la microbiota. Pues entre estos factores, aquí también los he agrupado, está la edad, la alimentación, el estilo de vida, la genética y el entorno familiar y el consumo de fármacos. Respecto a la edad, que probablemente sea uno de los factores más importantes, la microbiota no es estable a lo largo de nuestra vida. Nacemos con una microbiota muy sencilla, muy poblada por bifidobacterias, sobre todo en los niños lactantes, que es este color que veis aquí, verde oscuro. Estos son bifidobacterias que constituyen aproximadamente en este estudio la mitad del conjunto de microorganismos que tienen los lactantes en la microbiota, pero hay otros estudios donde prácticamente los lactantes aparecen casi monocolonizados por bifidobacterias, ¿no? Cuando los lactantes empiezan a introducir alimentación sólida, pues se produce un cambio drástico en la composición de la microbiota, esto lo veis aquí, y después esta sigue evolucionando hasta alcanzar su madurez, que la alcanza durante el periodo adulto, una microbiota también diferente, esto lo veis aquí, durante la adultez. La microbiota se mantiene más o menos estable, a no ser que tengamos algún periodo disruptivo, como puede ser un tratamiento con antibióticos o malnutrición, ¿no? Pero con la variación intraindividual que hay en la microbiota, que es muy grande, en un mismo individuo la microbiota se puede considerar que se mantiene más o menos estable. Y después, cuando nos hacemos mayores, pues la microbiota nos cambia otra vez, ¿no? Esto lo veis muy bien aquí en estos 4 circulitos que he destacado, que los colores representan diferentes grupos de bacterias, veis que son completamente diferentes. Cambia también la diversidad, no solamente los tipos de bacterias, sino también la diversidad es la riqueza en especies diferentes que tenemos en nuestro intestino. Nacemos con una diversidad muy baja, porque en realidad necesitamos muy pocos tipos de bacteria para poder metabolizar los nutrientes de la leche materna. Esa diversidad va aumentando, se mantiene también más o menos estable durante la adultez y después, durante el envejecimiento, pues esa diversidad disminuye otra vez, aunque con diferentes tipos de bacterias de los que vemos aquí. Este trabajo lo quería destacar porque es un trabajo que tuvo muchísimo impacto, es un trabajo de Carlos López Ontín, que también es uno de los miembros de la Academia de las Ciencias de Asturias, y en este trabajo definen lo que llaman las marcas del envejecimiento. Las marcas del envejecimiento clásicas eran factores del individuo. Estas las veis aquí, inestabilidad genómica, por ejemplo, la longitud de los telómeros, el perfil epigenético que tengan esos individuos, pero en este trabajo, que es de este año, aparece también la disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Una disbiosis es un desequilibrio de la microbiota, un desequilibrio tanto de la composición como de las funciones de esa microbiota, ¿vale? Y hay una disbiosis muy típica asociada al envejecimiento que se caracteriza por una menor diversidad de microorganismos, esto lo acabamos de ver, disminuyen los microorganismos beneficiosos y aumentan los microorganismos perjudiciales. ¿Podemos actuar sobre esa disbiosis asociada al envejecimiento? Seguro que podemos actuar. Esto no quiere decir que podamos frenar el envejecimiento actuando sobre la microbiota, pero actuar sí que podemos. Pues con probióticos, prebióticos, posbióticos, que los habíamos visto al principio,
y también con el trasplante de microbiota fecal, que es algo que veremos al final de nuestra charla. Cuando hablamos de factores que influyen en la microbiota, hay que tener siempre en cuenta la variabilidad intraindividual, o sea, la variabilidad dentro de cada individuo. Esto es importantísimo a la hora de plantear estudios de cohortes o estudios en un laboratorio. Y siempre me gusta presentar esta gráfica de aquí. Aquí lo que hicieron estos investigadores fue seguir la microbiota de una sola persona durante 6 meses, cogiendo muestras todos los días. Y veis que la microbiota cambia completamente. Por ejemplo, aquí, si vamos y cogemos muestra aquí, pues sería completamente diferente a la que tendríamos 3 días antes, ¿no? Y aquí pues ocurre lo mismo, más o menos. Esto nos quiere decir que cuando queremos hacer un análisis fiable de la microbiota, necesitamos varias muestras de un mismo individuo para minimizar las variaciones intraindividuales. Esto lo sabemos todos y lo hacen muy pocos, pero es algo que deberíamos de hacer todos, ¿vale? Como os digo, esto es importantísimo a la hora de plantear estudios con cohortes. También es muy importante si queremos estudiar especies de las que consideramos estables o de las que consideramos muy variables. Por ejemplo, si consideramos especies estables, pues necesitamos muy pocos individuos participantes en el estudio. Si queremos estudiar especies de las que consideramos muy variables, pues necesitamos que las cohortes que incluyamos en nuestros estudios tienen que tener una N muy elevada. La dieta, otro factor importantísimo. De hecho, en relación con la dieta se han definido lo que se llaman los enterotipos, que son tipos de microbiota de acuerdo a la abundancia relativa de 3 géneros. Enterotipo 1, abundante en bacteroides; enterotipo 2, abundante en Prebotella; y enterotipo 3, abundante en Ruminococcus. Estos son 3 tipos diferentes de bacterias. Y estos enterotipos se relacionan con el tipo de dieta que nosotros ingerimos, ¿no? Por ejemplo, una dieta rica en grasa y proteína animal y poca fibra, pues sería del enterotipo bacteroides, mientras que si la dieta es rica en fibra y con poca grasa y proteína animal, pues sería de un enterotipo Prebotella. Esto que parece fácil, al final no lo es tanto, ¿vale? Después, este trabajo es verdad que generó muchísimo revuelo, se publicó en Science hace 10 años, pero después hubo estudios posteriores que sí es verdad que estos enterotipos, algunos parece que están mejores definidos, pero hay otros investigadores que en realidad apuntan a que lo que hay es un gradiente de poblaciones diferentes entre los diferentes individuos. La industrialización. La industrialización también afecta de forma muy importante a la microbiota, ¿vale? Sabéis que en las últimas décadas pues, ha habido mucho movimiento de poblaciones de las zonas rurales a las zonas urbanas, y esto conlleva una alteración de la microbiota y una pérdida de funciones. Y se considera pues, que esta microbiota de individuos que viven en sociedades industrializadas es subóptima desde un punto de vista de la salud humana. De hecho, estas microbiotas, tanto la tradicional como la industrializada, estas sí que se han definido muy bien, y además se aprecia que en realidad hay una pérdida de funciones metabólicas en los individuos que viven en sociedades industrializadas. La etnia, el modo de vida, todo eso también mezclado con el tipo de dieta, pues también tiene una influencia importantísima en la microbiota intestinal. Esto es un ejemplo de un trabajo en el que analizaron la microbiota intestinal de individuos de poblaciones rurales africanas y la compararon con la microbiota intestinal de italianos, y veis que no se parecen absolutamente en nada. Aquí los colores indican diferentes grupos de microbios, ¿vale? De bacterias concretamente. Por supuesto, aquí también tiene una influencia muy importante el tipo de dieta. Estos individuos, los africanos, pues tienen lactancias mucho más largas, consumen mucha menos proteína animal y mucha más fibra vegetal, y los italianos, en este caso, pues tienen lactancias más cortas, más proteína animal y menos fibra vegetal. Aquí ven una cosa parecida, también comparan individuos de Burkina Faso con individuos de Florencia, también ven unas diferencias importantísimas. Todas ellas indican que hay una pérdida de diversidad microbiana en ambientes urbanos, y este es un trabajo que también tuvo mucho impacto en su día. Aquí comparan la microbiota de los Hadza de Tanzania, que son una etnia que todavía tiene unas costumbres pues, anteriores a la aparición de la agricultura. Esta
gente pues come básicamente lo que pilla por ahí, no lo que puede, lo de comer 3 platos al día, os podéis imaginar que no, lo que cazan y lo que cogen de los árboles y demás. También microbiotas completamente diferentes a las de los italianos. Microbiota y ejercicio físico. Se sabe también que la microbiota de los atletas de élite tiene más bacterias que metabolizan el lactato, que podrían estar relacionadas con un aumento del rendimiento físico. Esto tiene su lógica. Este es un estudio que hicieron unos investigadores de la Universidad de Harvard con corredores de la maratón de Boston. Y lo que vieron fue que esta bacteria, la Veillonella, era más abundante después del ejercicio. Veillonella es un metabolizador de lactato. Y sabéis que el lactato se acumula en nuestro cuerpo, en los músculos, después de un ejercicio físico intenso, ¿no? Y de hecho parece que es el que puede causar las agujetas, la fatiga muscular y demás. Entonces, la hipótesis que manejan estos investigadores es que estos corredores de maratón, al tener más Veillonella, les ayuda a metabolizar ese lactato, disminuye la concentración de lactato dentro de nuestro organismo, y estos atletas pues tendrían una recuperación pues bastante mejor que una persona que no haga ese tipo de ejercicio. La verdad que se fueron al extremo, se fueron a corredores de maratón. No sé lo que pasará con una persona que sea aficionada a correr, ¿no? La genética, el fondo genético de los individuos, también muy importante. Este es otro ejemplo en el que analizaron una corte muy amplia de individuos, más de 1.500 individuos, y comprobaron que había una relación entre la abundancia de las bifidobacterias y mutaciones en el gen de la lactasa. La lactasa es el gen que es responsable de la producción el gen es responsable de la producción de la lactasa, que es el enzima que metaboliza la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no? Entonces, aquellos individuos que tienen un déficit de lactasa, pues tienen una intolerancia a la lactosa. En estos individuos que tenían mutaciones en ese gen, ¿por qué tenían más bifidobacterias? Pues esto es muy fácil de explicar. Las bifidobacterias tienen varias copias de ese gen. Entonces, lo que no puede hacer el ser humano con sus propios genes, lo hace con la ayuda de los genes de esas bifidobacterias. Factores relacionados con el entorno familiar. Aquí, pues, vemos que la convivencia con hermanos durante los primeros meses de vida, pues, incrementa las poblaciones de las bifidobacterias. Y la diversidad de la microbiota está directamente relacionada con el número de hermanos. La diversidad, sobre la microbiota se ha escrito muchísimo, pero hoy todavía no podemos definir con precisión lo que es una microbiota saludable, una microbiota de un individuo sano, ¿vale? De hecho, hay proyectos ahora mismo en Europa que lo que intentan es secuenciar los metagenomas de 1 millón de personas, para ver si de una vez podemos tener un patrón de lo que es una microbiota saludable. Pero lo que sí sabemos es que la diversidad es uno de los pocos indicadores que nos indica que nuestra microbiota sí que puede ser saludable. Sin ir exactamente a la composición de los microorganismos que tenemos, pero si tenemos mucha diversidad de microorganismos, eso sí que nos puede dar una indicación de que nuestra microbiota está en buenas condiciones. De hecho, cuando hay una infección o cuando hay un tratamiento con antibióticos, lo primero que pasa es que la diversidad se reduce muchísimo. Las mascotas en el ambiente familiar, por ejemplo, pues aumentan también la diversidad en la microbiota y la presencia de bacterias relacionadas con una menor incidencia de enfermedad atópica y obesidad en niños. Así que, bueno tener muchos hermanos y bueno tener mascotas, por lo menos desde este punto de vista, ¿vale? La impronta de la madre es uno de los factores más importantes entre los factores externos. El estrés, el tabaco y otros hábitos de vida poco saludable de las madres, pues también tienen una influencia en la microbiota de los recién nacidos. Los niños, por ejemplo, que nacen de madres con un alto estrés acumulado durante el embarazo, tienen un mayor número de potenciales patógenos intestinales y una menor abundancia de bacterias lácticas y bifidobacterias. Esto se ve muy bien aquí. Aquí el área verde corresponde a las bifidobacterias y veis lo que aquí denominan los niños de bajo estrés, tienen muchas más bifidobacterias que los niños de alto estrés. El tipo de parto, también importantísimo. La composición de la microbiota durante las primeras etapas de la vida es diferente en niños nacidos a término o en niños nacidos por cesárea.
Los niños nacidos a término adquieren una microbiota fundamentalmente que viene de su madre, como ya os expliqué antes al pasar por el canal del parto, ¿no? Los niños nacidos por cesárea lo primero que se encuentran son las manos, los guantes del médico y el ambiente hospitalario, que no está precisamente poblado por bifidobacterias, sino que está con otro tipo de microorganismos. Además, los niños nacidos por cesárea tienen una colonización muy tardía de bifidobacterias. Las bifidobacterias aparecen en los niños nacidos por parto natural muy pronto. En los niños nacidos por cesárea, esto lo veis aquí, pues tarda semanas o meses. El tratamiento con fármacos, aquí pongo un ejemplo de tratamiento con antibióticos porque es el más drástico de todos, sinceramente. ¿Vale? Los antibióticos son fármacos maravillosos. Nunca se va a poder sustituir un antibiótico por un probiótico, por ejemplo. Eso os lo puede explicar Charo mucho mejor que yo. ¿Vale? Pero es verdad que tienen un impacto muy, muy importante en la microbiota intestinal. Y esto se ve muy bien aquí. Aquí lo que se hizo en este estudio fue coger un grupo de individuos y se siguió su microbiota durante 6 meses. 4 días después del tratamiento con antibióticos, estos individuos tomaban un cóctel de 3 antibióticos diferentes, 8 días después, 42 días después y 180 días después. Y lo que veis, pues ya veis que a los 4 días la diversidad baja a la mitad, prácticamente, pero lo peor de todo es que muchas de estas especies que desaparecen al principio nunca más se recuperan. Eso se ve muy bien en esta gráfica de la derecha. Hay 9 especies, concretamente estas de aquí, que estaban antes del tratamiento con el antibiótico, pero después del tratamiento nunca más aparecen en la microbiota de esas personas, ¿no? Esto no es algo que nos tenga que influir en nuestra decisión de tomar un antibiótico, pero bueno, es algo que siempre es bueno saber. Y ya voy al último bloque. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Voy al último bloque de diapositivas, que es en el que quería abordar la relación entre la microbiota intestinal y la salud y la enfermedad, ¿vale? Hoy en día se han relacionado disbiosis, las disbiosis os acordáis que son desequilibrios de la microbiota, con cientos de enfermedades diferentes. No podemos hablar de todas ellas, así que las he agrupado aquí en varios grupos. Se han estudiado muchísimo las infecciones, sobre todo las infecciones del tracto gastrointestinal, enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, que lo hemos estudiado en nuestro laboratorio en colaboración con investigadores de la Universidad de Oviedo, la artritis reumatoide, sobre artritis también hay muchos trabajos, enfermedades cardiovasculares, con el cáncer, se ha estudiado mucho el cáncer colorectal, pero también hay muchos estudios con otros tipos de cáncer, enfermedades que cursan con una inflamación intestinal, sobre todo colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y síndrome de intestino irritable, esas también se han estudiado muchísimo, enfermedades metabólicas como la obesidad o el síndrome metabólico, enfermedades mentales que últimamente están muy, muy de moda, cómo influye la microbiota en nuestro comportamiento, en la depresión, por ejemplo, en la ansiedad, etcétera, enfermedades respiratorias y también enfermedades hepáticas. Y como os digo, os voy a poner algunos ejemplos representativos de la mayoría de estas enfermedades, ejemplos que en su día han significado un hito y probablemente hayan redirigido a los investigadores que trabajan en ese campo hacia campos de estudio nuevos, ¿no? Una de las más estudiadas es la enfermedad inflamatoria intestinal, Intestinal Bowel Disease en inglés, que se divide en 2, el Crohn y la colitis ulcerosa. En el Crohn lo que tenemos es una inflamación de todo el tracto gastrointestinal, o se pueden inflamar diferentes partes del tracto gastrointestinal. En la colitis ulcerosa esta inflamación se localiza sobre todo en el colon. Analizando la microbiota tanto de individuos de Crohn como de colitis ulcerosa, las podemos diferenciar perfectamente y a su vez se diferencian muy bien de las microbiotas de individuos sanos, con lo cual esto en algunas ocasiones también se puede convertir en un indicador de un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Concretamente, aquí se analizaron 155 especies diferentes de bacterias y, como veis, nos permiten diferenciarlas muy bien. Lo que ocurre es que desaparecen las especies anaerobias, las especies que necesitan un ambiente sin oxígeno, y esas especies anaerobias se sustituyen por otras especies aerotolerantes. Y eso es porque las especies anaerobias, cuando hay una inflamación, sabéis que aumenta mucho el estrés oxidativo,
y ese estrés oxidativo tiene un impacto muy negativo sobre muchas de esas especies anaerobias, y ese lugar que dejan libre esas especies, pues las ocupan otros microorganismos. Muchos de ellos no deberían de estar en nuestra microbiota, pero como tienen un ambiente más atractivo para estar ahí, pues ocupan esos nichos ecológicos. Cirrosis, por ejemplo, este ejemplo os lo pongo no para mostraros que hay una disbiosis en los individuos con cirrosis, sino cómo se puede de alguna manera utilizar ese conocimiento para desarrollar herramientas de diagnóstico. Aquí lo que se hizo fue comparar la microbiota intestinal de individuos sanos y individuos con cirrosis. Se vio que había miles de genes diferentes, también muchas especies diferentes. Se seleccionaron 15 genes de bacterias que se pusieron en un chip de diagnóstico, en donde se medía la abundancia relativa de esos genes en la microbiota de esos individuos. Y únicamente viendo la abundancia relativa de esos genes eran capaces de diagnosticar muy bien y de diferenciar los individuos que tenían cirrosis de los individuos que no la tenían. Microbiota y enfermedades metabólicas, concretamente la obesidad. Estos son estudios pioneros del profesor Jeffrey Gordon, ya os dijo Charo antes, que es el investigador que ha recibido el premio Princesa de Asturias a las Ciencias este año. Es probablemente el investigador más importante en el campo de la microbiota. Fue pionero en estudio de animales libres de gérmenes, probablemente, sobre todo ratones libres de gérmenes, ¿no? Que son un modelo extraordinario para ver qué es lo que hacen los microbios. O sea, es como si tú tuvieses un contenedor vivo, libre de ninguna otra bacteria, entonces tú pones tu bacteria de interés y ves qué tipo de reacciones se producen en esos animales, ¿no? Bueno, el profesor Gordon hizo una serie de estudios primero en humanos y fue capaz de describir la microbiota asociada a la obesidad y diferenciarla de la microbiota que tienen los individuos no obesos. Veis también que son muy diferentes, sobre todo en la relación de estos dos grupos mayoritarios, que son los bacteroidetes y los firmicutes. Pero no solamente eso, sino que si cogía a este grupo de individuos obesos y los ponía a dieta durante un año, al final del año tenían exactamente la misma microbiota que un individuo normal. Esto indica claramente que podemos modular esa microbiota de individuos obesos con la dieta, ¿no? Además hizo experimentos muy elegantes con ratones, con estos ratones de los que os hablaba, que son ratones libres de gérmenes, y a estos ratones hizo dos grupos diferentes y a unos les transfirió la microbiota de ratones obesos y a otros les transfirió la microbiota de ratones normales. Y los puso exactamente a la misma dieta. ¿Qué pasaba? Que los ratones que adquirían la microbiota de los ratones obesos engordaban mucho más y su índice de grasa corporal era como el doble del de los ratones que adquirían la microbiota de los ratones normales. Esto llevó a definir por primera vez lo que se llama una microbiota obesogénica, que es aquella que tiene más capacidad para extraer energía de la dieta. O sea, daos cuenta que estos ratones están consumiendo exactamente la misma dieta, pero unos engordan más, tienen más grasa y otros engordan menos. Eso es porque tienen una microbiota obesogénica. Estos estudios que os acabo de mostrar, que se hicieron primero en Estados Unidos, después se replicaron en muchos laboratorios diferentes. Es verdad que, por ejemplo, la experimentación animal y la experimentación clínica, pues hay veces que no se correlaciona muy bien, pero fue un punto de inflexión esos estudios del profesor Gordon. Este es un estudio que se hizo en Dinamarca, por ejemplo, con un grupo de 169 individuos, y aquí lo que vieron es que había una pérdida de riqueza en genes bacterianos en los individuos obesos y disminuían bacterias de las que denominamos buenas, como las bifidobacterias, los lactobacilos, las Akkermansias o el Fecalibacterium, que son nombres que probablemente os suenen menos, pero que a lo largo de los próximos años os sonarán cada vez más. Y en diabetes tipo 2, que es otra enfermedad metabólica, pues pasa algo muy parecido, ¿no? Aquí no me voy a parar en mucho detalle, pero también lo que vemos es una disminución de los microorganismos anaerobios, concretamente Eubacterium y Fecalibacterium, que son productores de butirato. Ya os había dicho antes que el butirato es uno de los alimentos preferidos de nuestros colonocitos. Otro ejemplo de cómo puede influir la actividad de microbiota en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Bueno, pues sabéis que la carne roja es muy rica en carnitina. La carnitina es metabolizada por los microorganismos de nuestra microbiota
para producir un compuesto que se llama trimetilamina, y esa trimetilamina después es metabolizada por nosotros mismos para producir el óxido de trimetilamina, que es uno de los factores inductores de la placa de ateroma, que sabéis que es un riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues cogieron ratones y los dividieron en 4 grupos diferentes, estos los veis aquí. Estos ratones de la derecha no tenían microbiota, y cuando se les daba una dieta, en realidad cualquier tipo de dieta, daba igual que fuese pobre o rica en carnitina, no producían óxido de trimetilamina, pero los ratones que sí tenían microbiota, si se les daba una dieta muy rica en carnitina, producían mucho más óxido de trimetilamina que los ratones que recibían una dieta normal. Y esto además lo correlacionaron, esto se correlaciona con esto, veis que aquí la placa de ateroma pues es muchísimo mayor que en los ratones que no tenían microbiota, ¿no? Esto indica claramente que el metabolismo de la carnitina pues está mediado por los microorganismos que tenemos en nuestra microbiota. Hay relaciones también con el autismo, por ejemplo, y con otro tipo de enfermedades que están relacionadas con nuestro sistema nervioso. Ya hace unos años pues, se definió una disbiosis en el autismo que se caracterizaba por unos niveles de Prevotella más bajos. Y después, ensayos con experimentación animal, pues comprobaron que había algunos metabolitos bacterianos que eran responsables de algunos de esos síntomas de autismo. Y esos metabolitos bacterianos los podíamos disminuir mucho si hacíamos una intervención en la microbiota con este microorganismo que veis aquí, un bacteroides. También hay trabajos, muy buenos trabajos, que indican que esta microbiota puede regular también nuestros ritmos circadianos, nuestros ciclos de sueño. En realidad los microbios intestinales tienen mucha vida nocturna. Esto lo podéis ver aquí. Estos son cómo se mueven los microbios cuando los sometemos a ciclos de luz y oscuridad, ¿vale? Veis que la movilidad de las bacterias y la distancia de las bacterias al epitelio pues es completamente diferente, pero no solamente afecta a su movilidad, sino también al perfil de metabolitos, aquí veis los ciclos oscuridad, luz, al perfil de metabolitos que producen, entre ellos la serotonina. La serotonina es un metabolito neuroactivo que es crucial en la regulación de nuestros ritmos circadianos. Y todos estos trabajos, la relación entre nuestros microbios y enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, se engloban dentro de un marco de investigación que es lo que se ha denominado el eje intestino-cerebro y que se ocupa de estudiar las relaciones que tienen los microorganismos de nuestro intestino con nuestro sistema nervioso, ¿no? Los microorganismos de nuestro intestino pues, producen una serie de compuestos, lo veis aquí algunos neuropéptidos, por ejemplo, otro tipo de metabolitos, sustancias que actúan sobre nuestro sistema endocrino, sobre nuestro sistema inmune. Esto se comunica con el cerebro, bien sea a través de los nervios o a través del torrente sanguíneo, llega al cerebro y el cerebro nos manda órdenes de vuelta a nuestros microbios. Pues, por ejemplo, regula la motilidad, regula la barrera intestinal o la mayor o menor secreción de mucosas. De hecho, hay algunos autores que dicen que cuando tenemos hambre, por ejemplo, no somos nosotros los que tenemos hambre, sino que la tienen nuestros microbios. O sea, que nos están mandando señales a nuestro cerebro diciendo, oye, dame de comer. Respuesta a fármacos. También esto es algo bastante novedoso y que se está estudiando en los últimos años muchísimo. Bueno, sabéis, todos hemos escuchado los fármacos que hay gente en las que funciona muy bien, en otros el mismo fármaco no funciona tan bien. Muchas veces atribuimos esas diferentes respuestas pues, a factores nuestros, a factores del hospedador, ¿no? Pero también la microbiota puede ejercer un papel en que la respuesta a un fármaco sea exitosa o no. Por ejemplo, es un trabajo con estatinas. Sabéis que las estatinas son medicamentos que se utilizan para regular los niveles endógenos de colesterol, que ahora mismo se utilizan muchísimo. Y este fue un estudio con 2 cohortes muy amplias, una en Estados Unidos y otra en Europa, y lo que concluyeron es que el perfil de nuestra microbiota era muy importante en la respuesta que teníamos a esas estatinas. Concretamente, la relación entre los bacteroides y los firmicutes se relaciona con una respuesta diferente a este fármaco
Si tenemos más bacteroides y menos diversidad, pues tendríamos una respuesta más intensa. Otro trabajo que tuvo muchísimo impacto en su día, de hecho hubo un número especial de Science que recogía 3 trabajos diferentes sobre la misma temática, y es cómo influye la microbiota intestinal en los tratamientos contra el cáncer, concretamente en este caso contra los tratamientos inmunoterápicos. En este trabajo que veis aquí lo que se hizo fue analizar la microbiota de pacientes que se habían sometido a tratamientos inmunoterápicos y comprobaron que había 2 grupos de pacientes, los que respondían bien y los que respondían mal. Pues los pacientes que respondían bien, que represento aquí por una R de respondedores, tenían una microbiota muy enriquecida en esta bacteria, Akkermansia mucinifila. Con esta hipótesis de que esta bacteria pudiese tener algún efecto en el éxito de estos tratamientos, hicieron también ensayos en ratones a los que les indujeron la aparición de tumores, los veis aquí, y a estos ratones les trasplantaron la microbiota de humanos, de pacientes no respondedores y de pacientes respondedores. El ratón que recibía una microbiota de pacientes respondedores, cuando se le sometía a un tratamiento de inmunoterapia, el tumor desaparecía. Pero el ratón que tenía una microbiota de pacientes no respondedores, después del tratamiento, el tumor seguía ahí. No solamente hicieron esto con la microbiota total, sino que cogieron la bacteria, la aislaron, Akkermansia mucinifila, y vieron exactamente el mismo efecto. Cuando se le daba esa bacteria a los ratones, el tratamiento con inmunoterapia tenía éxito, pero sin esa bacteria no lo tenía. Akkermansia es un microorganismo que se está estudiando ahora muchísimo, de hecho ya se comercializa en Estados Unidos y en Europa se está empezando a comercializar ahora en algunos países y escucharemos hablar bastante de él en los próximos años, seguro. Bueno, y aquí me paro y esta es una reflexión conjunta. Todos estos trabajos que hay tantísimos sobre microbiota, en realidad la mayoría de ellos son trabajos muy observacionales, ¿vale? Lo que hacemos es coger un grupo de pacientes, coger un grupo de individuos y ver qué características tiene su microbiota. Evidentemente lo más normal es que si esos pacientes tienen una fisiología diferente, eso también pueda afectar a la composición de su microbiota. Pero no podemos establecer una relación de causalidad, es decir, no podemos saber si fue antes el huevo o la gallina. Nosotros cogemos un paciente y vemos que tiene una microbiota diferente, pero no sabemos si esa microbiota diferente fue la que causó la enfermedad o si es la enfermedad la que causa que el paciente tenga una microbiota diferente. Esto se puede hacer con estudios de trasplante fecal. El trasplante fecal es algo que casi no hay que explicar, pero lo veis muy bien explicado aquí. Este dibujo fue portada de un volumen de Nature. Lo que se hace es, pues con un tratamiento antibiótico, se eliminan las bacterias del intestino y se sustituyen por otras bacterias. Por ejemplo, si tenemos una infección, utilizamos un antibiótico, eliminamos las bacterias malas y se sustituyen por otras bacterias buenas, bacterias beneficiosas que vienen de un donante de microbiota, ¿vale? Estos trasplantes de microbiota fecal pues, fueron muy útiles en su día en experimentación animal, por ejemplo, para establecer relaciones con algunas enfermedades, con el Parkinson, por ejemplo. En el Parkinson se sabía que también había una disbiosis, pero no se sabía si era causa o consecuencia de la enfermedad. Entonces lo que se hizo fue, en un modelo de ratón de Parkinson, en donde había una serie de metabolitos que parecía que podían ser los responsables de la aparición de algunos síntomas de Parkinson, se les eliminó la microbiota, los síntomas desaparecieron, y si a esos ratones sin microbiota les poníamos otra vez otra microbiota de pacientes con Parkinson, los síntomas volvían otra vez. Y eso se le atribuye la aparición de esos síntomas a algunos de esos ácidos grasos de cadena corta que producen esos microorganismos. Con enfermedad inflamatoria, pues un ejemplo muy parecido, ¿no? Esto es un modelo de predisposición genética a padecer enfermedad inflamatoria intestinal en ratón, y si estos ratones adquieren una microbiota de ratones que ya tienen inflamación, pues desarrollan inflamación, pero si adquieren una microbiota de ratones sanos, pues no desarrollan inflamación. Con lo cual, en este caso, está clarísimo que una microbiota con disbiosis, que viene de ratones con inflamación, también puede inducir la aparición de inflamación
en un ratón que esté predispuesto a ello. Pero esto empezó realmente a tener muchísimo impacto con estudios en humanos. Esto del trasplante de microbiota fecal, tengo que decirte que tampoco era algo nuevo, ¿vale? Ya en el siglo IV hay escritos de la medicina china en donde ya hacían algunos preparados a base de heces para curar algunas enfermedades. Se utilizó muchísimo en veterinaria desde hace muchísimos años y ya en el año 58 se publica por primera vez un estudio en el que utilizan un trasplante fecal para curar la infección causada por clostridioides difíciles, que es un microorganismo que produce una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. Como digo, esto no es nuevo, aquí hay un poco de un repaso histórico del trasplante fecal. Ya os digo que en el siglo IV pues ya había escritos en la medicina china donde se recoge, en el siglo XVII, por ejemplo, ya hay libros sobre eso, sobre el poder curativo de las heces. Como dato curioso, pues por ejemplo, los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban desplazados a las campañas del norte de África, pues combatían la disentería con preparados de heces de camello, porque habían visto que los nativos utilizaban esos preparados de heces precisamente para eso, ¿no? Después, en el 1958, ya como os digo, hay una primera publicación, después hay otras en las que no es oro todo lo que reluce, porque también que parece que asociado a estos trasplantes fecales, pues también puede haber algún efecto secundario, hoy sabemos mucho más, y hoy en día pues los investigadores están muy orientados a saber cómo se pueden estabilizar esos trasplantes, porque claro, esto no es como trasplantar un hígado, que te lo ponen ahí y ahí se queda, ¿no? Aquí te están poniendo unos microorganismos nuevos en el intestino, pero como entran también pueden salir. Entonces hay mucha investigación orientada ahora a ver cómo se pueden estabilizar esos trasplantes. Bueno, os hablo un poco del estudio ese que tuvo tantísimo impacto, ¿vale? Este es un estudio que se realizó en un hospital de Holanda con pacientes que estaban infectados por clostridioides difíciles, que es ese microorganismo que produce la colitis pseudomembranosa. Cogieron un grupo de pacientes, los dividieron en 3 grupos, cogieron un donante sano. Al donante sano caracterizaron muy bien su microbiota para que supiesen seguro que no estaban transmitiendo también algún patógeno, algún virus, algún factor de riesgo. Y estos 3 grupos, pues a uno de los grupos les dieron el antibiótico de elección, que es la vancomicina con un lavado intestinal. Hay otro grupo donde les dan únicamente vancomicina y hay un tercer grupo donde les dan vancomicina, un lavado intestinal y un trasplante fecal. Esto a través de una sonda nasogástrica, ¿vale? A través de la nariz. ¿Qué vieron? Pues que casi la totalidad, 15 de 16 pacientes que habían recibido el trasplante fecal se curaban, mientras que en los otros 2 grupos, pues aquí veis los porcentajes de éxito, ¿no? Un 20 y un 30%. Fue tal el éxito que tuvieron que pagar el estudio por la mitad, porque éticamente no se puede seguir con un estudio en el que tú sabes que tienes un tratamiento que funciona y sabes que tienes unos pacientes que lo necesitan y no se los están dando. Entonces lo que hicieron fue parar el estudio y hacer este trasplante fecal también a los otros 2 grupos. Bueno, esto es un gráfico de cómo funciona el trasplante fecal, es algo realmente muy sencillo, ¿no? Se coge una microbiota, una muestra de heces de un donante sano, esa muestra se procesa, se homogeniza, se puede dar o bien fresca a través de una sonda nasogástrica, como en el caso anterior, o bien se pueden hacer cápsulas de microbiota o de heces liofilizadas que se pueden tomar por vía oral, o a través de una colonoscopia, que se inocula directamente en el colon, ¿no? En todos estos casos funciona muy bien, con porcentajes de éxito muy altos, siempre en torno al 90%. Esta es otra forma de hacerlo un poco más elegante, vamos a decirlo así, ¿no? Aquí lo que hicieron fue coger una muestra de heces de pacientes sanos y cultivaron todos los microorganismos de esa muestra de heces, en este caso 62 concretamente. De esos microorganismos separaron un grupo de ellos, estos de aquí, 33 microorganismos, hicieron un cóctel, una mezcla con todos esos microorganismos y trataron, este fue un estudio piloto que se hizo en Canadá, y trataron a 2 pacientes con ese cóctel de 33 microorganismos que previamente habían sido aislados de las heces de los donantes sanos. Y vieron que funcionaba también a las 1000 maravillas. En este caso la N no es muy alta, eran solo 2 individuos,
pero estaban curados en 2-3 días. Esto, por supuesto, aquí se cogen pacientes que los tratamientos con antibióticos no funcionan, ¿vale? O sea, la primera elección es siempre un antibiótico, pero hay veces que les das un tratamiento con vancomicina, les cambias el antibiótico, vuelves a la vancomicina y no funcionan y no se curan. Entonces, como última alternativa, se utiliza a veces el trasplante fecal. Estos trasplantes fecales fueron evolucionando y hace un par de meses la FDA pues, aprueba por primera vez el primer producto de microbiota fecal administrado por vía oral, precisamente para la prevención de la recurrencia a la infección por clostridioides difíciles, que esta es la enfermedad de la que estábamos hablando ahora, ¿no? Esto es un hito en el campo de la microbiota, no es la primera vez que se aprueba un medicamento de este tipo, es un medicamento vivo, formado por esporas purificadas. Aquí, en este caso, lo que hicieron también fue coger un donante sano y purificaron solamente las esporas de un grupo de microorganismos. Esto tiene una ventaja muy importante también, que es que las esporas son muy resistentes, resisten muy bien, no hay que conservarlas refrigeradas, se pueden mantener a temperatura ambiente, resisten muy bien el ácido del estómago, por ejemplo, que hay veces que es un factor importantísimo cuando tomamos un probiótico, que antes de llegar a su sitio de acción pues ya no sobrevive al pH ácido del estómago. Y como os digo, esto es un auténtico hito. Esto lleva pues 15, 10 o 12 años de estudio previos a que hayan tenido la aprobación de la FDA, ¿vale? Porque no es una molécula nueva, es un tipo de medicamento nuevo. Esto que empezó utilizándose exclusivamente para tratar las infecciones por Clostridium difficile, hoy se utiliza para muchísimas cosas más. Aquí os pongo los ensayos de intervención, los ensayos clínicos que están recogidos en esta base de datos de Clinical Trials. Dependiendo de la versión de la base de datos, pues están entre 570 y 770 más o menos, pero son ensayos con trasplante fecal, no solamente para infecciones intestinales, sino también para todo este tipo de patologías. Úlceras, trastornos del comportamiento, trastornos mentales, infecciones respiratorias, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedades metabólicas. La mayoría de ellos se están realizando en Estados Unidos, como veis aquí, pero también muchísimos en Europa. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que no hay una regulación. Todavía no hay una regulación que podamos considerar homogénea en todos los países, ¿no? Es verdad que aquí los americanos avanzaron muchísimo más rápido. Ya hace muchos años, hace 10 años, ya había bancos de heces donde tú podías ir y coger una muestra de heces para un trasplante fecal. Esto aquí llegó muchísimo después. La FDA dio una serie de indicaciones para poder hacer trasplantes fecales en Estados Unidos, siempre teniendo en cuenta de que había que tener una autorización por parte del paciente y solamente en pacientes que no respondían a terapias antibióticas. El donante tenía que ser conocido por el médico, llevar una serie de screenings de patógenos, virus, etcétera, para que estemos seguros de que no estamos transmitiendo también un patógeno con ese trasplante. Eso no siempre se consiguió. Yo recuerdo hace 2 o 3 años que en Estados Unidos se pararon los trasplantes fecales porque se murió una persona que había recibido un trasplante fecal y en el grupo de microorganismos había un microorganismo multiresistente a los antibióticos. Entonces, ese microorganismo multiresistente a los antibióticos acabó en el intestino de esa persona y la persona se murió, ¿no? En Europa vamos un poco por detrás, sobre todo porque la regulación es diferente en los diferentes países, ¿no? Aquí en España, pues un trasplante fecal se considera un producto médico, por poneros un ejemplo, y en Italia se considera un tejido o un conjunto de células. Entonces, hasta que no tengamos una regulación un poco homogénea, esto no va a avanzar rápido. Es verdad que en España hace muchísimos años que ya se está haciendo, en hospitales en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pero siempre bajo el estricto control y supervisión médica de los directores médicos de cada hospital. No hay una norma que podamos considerar a nivel nacional. Y ya termino, porque ya llevo un ratín hablando de esto, enseñándoos un poco. Esta es una última diapositiva de lo que hacemos en investigación en microbiota en Asturias, ¿no? Aquí he señalado como 2 nodos principales, uno más localizado en Oviedo y otro más localizado en Villaviciosa. El localizado en Oviedo pues tiene una orientación más hacia la salud, el localizado en Villaviciosa una orientación más agroalimentaria, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, en el SESPA, aunque lo pongo en Oviedo, no solamente participa el UCA,
También se están haciendo proyectos, pues, por ejemplo, en Cabueñes o en el Hospital de Avilés, que yo sepa. En el Hospital de Avilés hay un grupo trabajando en alergias alimentarias. O sea, cómo influye la microbiota en la adquisición de tolerancia a los alergenos que ingerimos en los alimentos. Pero, por ejemplo, en el ISPA, en Oviedo, pues están muy interesados en estudiar biomarcadores de enfermedad, biomarcadores, genes, bacterias, metabolitos microbianos que nos puedan servir como herramientas de diagnóstico o incluso para ayudarnos a hacer herramientas predictivas de enfermedades. En la Universidad de Oviedo pues hay grupos trabajando en microbiota y ejercicio físico, unos cuantos en microbiota y dieta, y también, como os dije antes, el grupo de Carlos López Otín en microbiota y envejecimiento. En el SESPA pues han trabajado, sobre todo durante esta última época de la pandemia, han tendido proyectos que intentan correlacionar un poco la actividad de la microbiota con la respuesta al COVID-19. Y en Villaviciosa hay dos centros de investigación, el Instituto de Productos Lácteos, donde yo trabajo, que es un centro que pertenece al CSIC, y el Servicio Regional de Investigación. Allí estamos, nosotros llevamos investigando en microorganismos probióticos desde hace ya un par de décadas o más, pero también últimamente estamos trabajando bastante intentando caracterizar el microbioma de los alimentos con otro tipo de fines. Por ejemplo, como una herramienta de trazabilidad de la autenticidad de los alimentos. Los alimentos fermentados, por ejemplo, tienen una diversidad de microorganismos, nuestros quesos asturianos, por ejemplo, tienen una diversidad de microorganismos tremenda, y esos microorganismos que están en los quesos son característicos de cada queso. O sea que, analizando esos microorganismos, podemos saber de dónde vienen esos quesos, por ejemplo, o incluso podríamos llegar a saber de qué quesería viene. Estamos estudiando también subproductos agroalimentarios, como la magalla. La magalla, sabéis que es el residuo de la elaboración de la sidra. La magalla es muy rica en fibra vegetal, y lo que estamos haciendo es extrayendo esa fibra vegetal de la magalla para ver qué tipo de características prebióticas tiene. Y en el Serida, pues algunos trabajos que están haciendo también están más relacionados con fermentaciones ruminales, ¿no? Las fermentaciones ruminales son las fermentaciones que se producen en el rumen de los rumiantes. Sabéis que últimamente están muy de moda porque los rumiantes parecen los grandes culpables del cambio climático. Como producen tanto metano, pues ahora mismo hay muchísima investigación que va orientada a cómo podemos orientar la alimentación de los rumiantes para que produzcan menos metano. Y eso lo están estudiando en el Serida. 3 conclusiones, podríamos tener muchísimos más, ¿vale? Hoy sabemos que la microbiota puede causar o curar enfermedad. Entendemos un poco, digo solo un poco, cómo puede influir la microbiota en explicar cómo respondemos a una dieta o cómo respondemos a un tratamiento farmacológico. Y todo esto pues va orientado, seguro, en el futuro a tratamientos de nutrición y medicina personalizada, en donde no solamente analices nuestros indicadores bioquímicos, colesterol, glucosa, etcétera, 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 sino que probablemente también, haciendo un análisis de microbiota, nos ayude también a estratificar bien los grupos de pacientes y a orientar más el tiro, ¿no? A tener tratamientos más específicos a cada individuo. Y con esto termino, con una foto de nuestro grupo en el IPLA, y muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora, si queréis, y os animáis a hacer alguna pregunta, ¿no? Cierto, muchas gracias, Abelardo. Creo que la charla resultó de un enorme interés y que dará lugar a muchísimas preguntas, porque se hablaron de cosas que nos afectan a todos, ¿vale? Entonces, ánimo y a preguntar. A ver, empiezo yo a ver si así se rompe el hielo, ¿eh? Y tenemos más participación. Yo simplemente comentar que durante mucho tiempo pues oí esa pregunta del millón, que si la microbiota es la causa o es el efecto de las enfermedades con las que se relaciona. Y parece que ahora pues... Ahora estamos empezando a saber un poco más, la verdad. Yo creo que siempre al principio los estudios sobre microbiota eran, como ya expliqué, estudios muy observacionales. O sea, había
podíamos relacionar una enfermedad con un perfil microbiano concreto, pero nunca sabíamos si estaba ahí esa disbiosis antes de que apareciese la enfermedad, ¿no? Eso en humanos es muy complicado, porque hay que hacer un seguimiento de individuos antes de que tengan la enfermedad. Entonces, eso, como te puedes imaginar, no es nada fácil. Si ya es difícil hacer un seguimiento de pacientes, imagínate coger un grupo de personas sanas y monitorizar su microbiota antes de que aparezca la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, eso se planteó con enfermedades que tienen una base genética. La IBD, por ejemplo, tiene factores ambientales, factores microbianos, pero también tiene factores genéticos en padecer enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, si tú coges imagínate que tienes unas familias y dentro de cada familia hay alguna persona que tiene IBD y otras personas genéticamente predispuestas, ¿no? Pues podrías coger un grupo de personas y hacerles un seguimiento a ver si algunas de ellas llegan a tener la enfermedad en 1, 2, 3 años. Pero eso es muy complicado, Charo. Es mucho más fácil hacerlo en ratones, como os expliqué aquí, que en humanos. No sé si... Si sabes, si hay algún dato acerca de los niños que reciben de forma recurrente antibióticos cuando son pequeños, con las infecciones que tienen, si con la edad tienen, bueno, está su microbiota, sufre esa disbiosis asociada a la infección. Hay muchísimo sobre tratamientos antibióticos en niños. Hay un grupo de la Universidad de Nueva York, el investigador se llama Martin Blaser o algo así, te lo digo por si lo quieres consultar, que ha estudiado muchísimo eso, ¿no? Cómo afecta un tratamiento antibiótico a niños muy pequeños después, en la edad adulta, ¿no? Y que yo recuerde, se ha relacionado con mucha más aparición de obesidad, por ejemplo. No sé si hacen un seguimiento de la microbiota durante todo ese tiempo, probablemente no, pero sí hay una relación entre los tratamientos antibióticos a edades muy tempranas y la aparición de obesidad y probablemente algunas otras enfermedades metabólicas. Y otra cosa que te quería preguntar, vosotros que pusiste el día y la noche, fíjate que se centran las de noche, ¿no hay nada de melatonina en ese estudio? No recuerdo que haya nada de melatonina. No lo recuerdo, pero me extrañaría que no hubiese nada de melatonina en microbiota, ya te digo, porque hay miles de artículos al año. Sí. Pues no lo recuerdo. Relacionado con eso, y me quiso la pregunta del presidente italiano, que sí que es verdad que mostraste que hay, que son más activas, digamos. Sí. Hay pequeñas variaciones relativas en la proporción de las especies del día a la noche, me imagino que no. Probablemente no. Probablemente cambie su actividad metabólica, pero no la composición de las especies. No creo. Sí que mostraste una gráfica bastante, bueno, en el seguimiento de esa persona durante 6 meses. Sí, sí. Que sí que hay una variación circastacional. Sí, sí. Si recuerdas la gráfica que se seguía a una persona tomando una muestra al día durante 6 meses, es que, bueno, hay datos que no pude enseñar porque tampoco se puede enseñar todo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, coges a una persona que esté acostumbrada a tener una dieta vegana, por ir a un extremo, ¿vale? Y la cebas a hamburguesas durante 2 días y su microbiota va a ser completamente diferente. O sea, la microbiota, cuando se producen cambios drásticos, cambia muy rápido, ¿vale? Pues esto también tiene una lógica. Los nutrientes que tú estás consumiendo cuando tienes una dieta vegetal no se parecen en nada a los nutrientes que tú consumes cuando tienes una dieta con base animal. Yo tenía una pregunta, de curiosidad, por supuesto, porque no tiene nada que ver con esto. Es sobre la, digamos, contenido microorganismos de la boca. ¿Trabajáis en eso vosotros algo o estáis mucho más centrados en...? No, nosotros en microorganismos de la boca nunca hemos trabajado. Hay un grupo bueno en Madrid, en España, que trabaja en eso, y hay un grupo aquí en el ISPA que trabaja en cáncer de cabeza y cuello, que sí que trabaja, ahora está empezando a trabajar en los microorganismos, pero como indicadores del cáncer. O sea, lo que están es analizando salivas de esos pacientes que tienen cáncer y ver si pueden de alguna manera asociar
un patrón microbiano concreto con diferentes tipos de cáncer. Todo el uso de cortorios y de sustancias para Sí. tratamiento dental y tal, acaban repercutiendo de forma negativa en tu microbiota autóctona, que no es mala. O sea, lo malo es tener microorganismos en la boca que no deberían de estar, ¿no? Pero todos tenemos microorganismos en la boca y tienen que estar ahí, hacen una función. De hecho, ahora hay, si no me equivoco, una pasta de dientes que ya incluye, no sé si me estoy columpiando, porque conozco al investigador, ¿vale? Pero hay un estreptococo aislado de la boca que produce una bacteriocina. Una bacteriocina es una proteína que inhibe otras bacterias malas que querían incluir en una pasta de dientes. Yo creo que ya se comercializa, ¿vale? Pero es precisamente para equilibrar el ecosistema microbiano de la boca. ¿Y vosotros habéis detectado si el uso de los cortorios, además de afectar a la cantidad de microorganismos en la boca, llegan al intestino también? No te sabría responder a eso, Javier, pero probablemente sí, ¿eh? Pero yo no he leído nada sobre eso. Nada más que felicitar. Me encantó, además es que me toca mucho la fibra. Tengo aquí preguntas como para... Tengo preguntas sobre la comida picante, sobre la intolerancia al gluten, sobre muchas cosas, ¿no? Pero te digo que me toca la fibra porque yo soy ecólogo y esto es un ecosistema. Sí. De hecho, ahora, bueno, por diferentes motivos, pues tengo mucho contacto con gente que están estudiando los dientes, pero en corales o en esponjas. Las esponjas son auténticos ecosistemas vivientes, encima de lo que es la esponja, ¿no? Y claro, en ecología tenemos mucha tradición de trabajar con sistemas de estos, tanto con métodos antiguos como con métodos nuevos, ¿no? Y claro, en estos sistemas, por ejemplo, hay muchas interacciones entre las especies. Y eso es complicado de analizar, ¿no? Los ecólogos hacemos experimentos de exclusión, sacamos especies. Sí. A veces se puede manejar fácilmente y se sacan, ¿no? Aquí yo no sé si se puede hacer eso con antibióticos, el sacar una componente de la... No creo que haya un antibiótico tan dirigido a cargarse una especie concreta. Yo creo que van a grupos de microorganismos. Pero eso concretamente es una hipótesis que planteamos nosotros en un proyecto hace años. O sea, la investigación en probióticos siempre ha seguido la misma vía, ¿vale? Tú das un probiótico a un ratón y ves lo que pasa, ¿vale? O sea, añades algo sobre una microbiota que ya existe. Nosotros lo que queríamos hacer era quitar el microorganismo y ver cómo actuaba esa microbiota sin ese microorganismo, con lo cual te va a decir algo también sobre su función, pero sobre su función cuando falta, no cuando lo añades de más, ¿vale? No fue nada fácil, también te lo tengo que decir. Intentamos desarrollar unos anticuerpos específicos dirigidos a grupos de bacterias y demás. La especificidad era así. Entonces, éramos capaces de eliminar la bacteria que nosotros queríamos, pero también siempre con amigos, con otras bacterias, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, nos entretuvimos bastante. Y una cosa que ahora, por ejemplo, en ecología está, supongo que ahí será también lo mismo, ¿no? Es el tema de la transcriptómica y de asignar funciones a diferentes bacterias, ¿no? Sí. De cómo se expresan los genes y todo eso. Aquí tenemos un problema, ¿vale? Que es el de asignar funciones a genes. Cuando hubo el boom de la bioinformática, bueno, es relativamente fácil obtener mucho DNA, secuenciar mucho DNA, secuenciar miles y miles de muestras, pero nadie se para a analizar funciones, porque es mucho más productivo no pararte en el laboratorio a despiezar un microorganismo y ver qué hace cada uno de los genes de ese microorganismo, ¿vale? Entonces, es verdad que yo tengo la sensación de que se asignan funciones en base a estudios de bioinformática que a su vez se basan en estudios funcionales, pero no lo suficientemente sólidos. Es lo mismo que pasa en... Eso. Entonces son como errores que se van arrastrando
y llega a ser un error sistemático, ¿no? Entonces, yo creo que ahí deberíamos de hacer todos una reflexión y analizar más las funciones de los genes basándose en estudios realmente funcionales y no en homologías con otros genes en donde se describieron funciones que a lo mejor su evidencia científica era así. Y yo voy a hablar de una cosa y lo demás lo dejo para la cerveza. Los virus, que también es una cosa que se estudia en los ecosistemas, ¿no? Yo no sé qué papel pueden tener en la microbiota, o sea, hay virus buenos. Casi todos. Casi todos. Los virus de las bacterias, que se llaman fagos, pues tienen una función importantísima en perfilar los perfiles de las bacterias que hay en el intestino. O sea, en los genomas de las bacterias siempre hay profagos. Profagos es el genoma viral insertado en el genoma de la bacteria, ¿no? Hay veces que el genoma viral está insertado ahí de forma estable y nunca se llega a producir una partícula viral, pero otras veces, cuando se produce una partícula viral, esto a lo mejor sabes más tú que yo, Charo, pues la bacteria se rompe y puedes eliminar una población completa de una bacteria concreta, ¿no? Entonces, esos fagos, nosotros nunca estudiamos fagos en el laboratorio, pero sí hay grupos muy potentes estudiando qué tipo de papel juegan esos fagos de bacterias en perfilar el perfil de los microorganismos. ¿Puede haber otra vía terapéutica también? Sí, desde luego que sí. De hecho, se está explorando eso, en el IPLA tenemos un grupo que trabaja en eso, ¿no? En fagoterapia, o sea, en intentar introducir un fago en la microbiota directamente al patógeno que molesta. O sea, si eres capaz de que llegue allí y ataque directamente al patógeno, pues eso sí que es específico, mucho más específico que un antibiótico, porque te vas a cargar únicamente el microorganismo que te está molestando. Para no utilizar antibióticos en los niños a esas edades tempranas, cuando realmente lo necesiten para conocer ese tipo de infección o de proceso infeccioso que en ese momento Yo la mejor alternativa que veo es el sentido común del pediatra. De verdad, yo creo que los antibióticos son muy necesarios y claro, esto cae más en tu campo, ¿no? Pero yo creo que cuando hay que dar un antibiótico, hay que dar un antibiótico. Nada sustituye a un antibiótico. Sí. Yo creo que la toma de antibióticos está muchísimo más controlada ahora que hace años. De hecho, pues se están haciendo enormes avances a la hora de revertir ese problema tan grave de la resistencia que hemos creado pues, a consecuencia de su uso incontrolado durante años y años. Entonces yo en ese sentido pues soy optimista. ¿Alguna persona? ¿Qué podemos entonces hacer para conservar y tener una microbiota tan buena durante toda la vida? Eso es complicado. Hombre, una buena dieta es importante, eso seguro. Buenos hábitos de vida. Una dieta es un factor muy importante, sí. Pero eso, tener una vida saludable, ejercicio físico, conservar, pues fíjate, también hay alguna empresa que te la conserva. No, de verdad. O sea, tú puedes ahora donar una muestra e irte a una empresa y decir, oye, ahora me siento muy bien, estoy corriendo maratones, fenomenal, consérvame mi microbiota por si dentro de 5 o 10 años la necesito otra vez, ¿no?
pero para mantener tu microbiota sana, yo creo que lo más importante es llevar buenos hábitos. ¿Crees que también interesaría pues, dejar las ciudades y ir a la España vaciada? Bueno, eso es otra historia. Ahí entran más cuestiones laborales y otras cosas, ¿no? Pero bueno, sí que se sabe que hay una pérdida de diversidad funcional muy importante entre la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en las zonas rurales. Probablemente mucho por la dieta, pero también probablemente porque en las zonas rurales pues estamos mucho más en contacto con microorganismos del suelo, de las plantas, de los animales, y eso entrena nuestro sistema inmune y mantiene la diversidad de nuestra microbiota, ¿sí? El hongo este de kéfir o eso, que la gente no lo hace. El grano de kéfir, ¿no? ¿Eso cómo lo ven? Hombre, yo lo veo bien. Hay algún trabajo sobre los efectos beneficiosos del grano de kéfir en síndrome metabólico. Probablemente es porque se haya hecho en síndrome metabólico, pero si se hubiese hecho en obesidad, por ejemplo, se hubiese visto algo parecido, ¿no? En general, los alimentos fermentados, no solamente el grano de kéfir, nos aportan muchos microorganismos diferentes y nos ayudan a diversificar el tipo de nutrientes que comemos, ¿vale? No solamente comemos los nutrientes que estarían presentes en la leche, si no la fermentásemos con un grano de kéfir, sino también comemos todos los metabolitos que resultan de la fermentación de las levaduras y los lactobacilos que están presentes en el grano de kéfir, que eso en general es bueno, ¿vale? El problema para la industria alimentaria es que hacer ensayos clínicos es muy caro. Entonces no hay ensayos clínicos sobre todo, no hay evidencia científica sobre todo, pero sí hay un sentimiento general, digámoslo así, de que los alimentos fermentados en general son buenos. Y más, a lo mejor, hoy en día hay una tendencia a consumir más alimentos fermentados de origen vegetal que de origen animal. Profundamente difuso y pensaba que pasarían siglos antes de encontrar una aplicación real. Entonces ahora parece que estamos cerca. Sí, ya hay aplicaciones, no estamos cerca, son reales, vaya, exactamente. Entonces, esto, pues los americanos suelen ir más rápido que nosotros. Estos bioterapéuticos que se llaman, que son fármacos vivos, pues empezarán en América, pero en algún tiempo estarán aquí en Europa.